vamos a empezar, lógicamente, con lo que es la teorización de qué es el territorio, ¿no? Es muy importante que podamos, digamos, definir, primeramente, el territorio está compuesto por muchos elementos, pero en esta unidad vamos a tocar los elementos físicos, lo primero que vemos en el territorio, ¿no? Lo que pisamos, donde vivimos, lo que andamos, lo que vemos. Entonces, vamos a hablar de los componentes físicos del territorio. Pero, ¿qué es el territorio? ¿No? ¿Qué es un territorio? ¿No? Hay muchos conceptos teóricos, evidentemente, porque la definición del territorio dependiendo para quién y dependiendo para qué, ¿no es verdad? Entonces varía el concepto, pero el territorio es un concepto, como digo, teórico, ¿no? Que explica el desenvolvimiento espacial de las relaciones que hay entre las personas, entre grupos sociales, ¿no? Entre los seres humanos, en el ámbito social, cultural, político, económico, ¿no? Entonces, es una referencia teórica que es un escenario no geográfico, físico, ¿no? Que tiene tierra, tiene agua y tiene espacio. Entonces, el territorio se compone de tierra, de agua y de espacio, ¿no? Donde el hombre, lógicamente, desarrolla sus actividades para satisfacer sus necesidades. Desde este punto de vista, lógicamente, como decía antes, hay bastantes definiciones, ¿no? Desde el punto de vista físico, no tiene una definición, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista regional, espacial, social o paisajística, el territorio tiene, digamos, su propia definición. Pero los territorios se clasifican en dos sectores, ¿no? En dos partes, los territorios rurales y los territorios urbanos. Tienen una característica muy particular ambos. Se denomina territorio rural a aquel espacio, aquel territorio, aquel área donde se desarrollan actividades agrícolas, agropecuarias, extractivas, o sea, mineras, ¿no? Agroindustriales, ¿no? Donde se desarrolla la silvicultura. La silvicultura es el desarrollo de las actividades, digamos, que se dan por la explotación de la selva, de los árboles, ¿no? Donde hay también, digamos, protección ambiental, donde hay recursos naturales, donde habitan comunidades campesinas, ¿no? Que se dedican justamente a todas estas actividades y especialmente a la labranza de la tierra. Y tenemos los territorios urbanos. Los territorios urbanos son donde vive la gente en ciudad, ¿no? Son territorios mucho más pequeños, son territorios más densamente poblados, son territorios donde la característica fundamental son actividades económicas, comerciales, son actividades industriales, son actividades financieras, administrativas, donde residen gente que se dedica a la seguridad, ¿no? Entonces, esta gente vive en un pequeño espacio territorial que tiene servicios básicos como educación, ¿no? Salud, financieros, cultural, de ocio, tienen vivienda, hay edificios. Entonces, más o menos una ciudad, un espacio urbano es una ciudad específicamente. La lección 2 ya estamos hablando de las características físicas de los territorios, ¿no? No todos los territorios son iguales, se caracterizan por muchos aspectos. Por ejemplo, los territorios, digamos, que tienen una característica especial dependiendo de la ubicación geográfica. La ubicación geográfica es de suma importancia en un territorio, porque prácticamente depende de su ubicación para su desarrollo. No es lo mismo un territorio que está bordeando un río navegable, o bordeando un mar, o bordeando un océano, a un territorio que se encuentra como el nuestro, digamos, ¿no? O sea, totalmente enclaustrado, ¿no? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo, digamos, un territorio que se encuentra en el Polo Norte, ¿no? A un territorio que se encuentra en la faja ecuatorial. Es totalmente diferente. No es lo mismo un territorio que se encuentra en las alturas, en el altiplano, o que se encuentra en la zona baja, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo. Entonces, la ubicación del territorio es de suma importancia por dos aspectos, para su desarrollo y para su seguridad. El otro elemento fundamental es la forma del territorio. O sea, estamos hablando de la geomorfología, ¿no?
O sea, no es lo mismo un territorio plano que un territorio escarpado, ¿verdad? No es lo mismo un territorio de un país montañoso como el de Bolivia a un territorio bastante plano como el de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, son, digamos, diferentes territorios dependiendo lógicamente de dónde se encuentra. No es lo mismo un territorio accidentado que un territorio con colinas o con montañas, ¿no? Entonces, ambas definiciones tienen, digamos, sus aspectos positivos y negativos, pero evidentemente, mientras el territorio es más escarpado, es más difícil, digamos, que pueda desarrollarse una población. El otro elemento fundamental del territorio es el tamaño. A mayor tamaño del territorio, mayor posibilidades de desarrollo de ese territorio o de ese país. A menor tamaño, menor posibilidad tiene su población de desarrollo económico. Por ejemplo, las grandes potencias mundiales se caracterizan por tener territorios grandes. Por ejemplo, Rusia tiene un territorio es el territorio más grande. Por lo tanto, Rusia pues tiene una población más grande y tiene recursos naturales más grandes y tiene una población más grande. China, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Australia, son países grandes. Por lo tanto, son países que tienen altos índices de desarrollo, ¿no? Y lógicamente de acumulación de riqueza. Entonces, el tamaño del territorio es muy importante. Otro elemento fundamental es que los territorios tienen límites, ¿no? O sea, los territorios tienen límites físicos, ¿no? Y tienen límites administrativos, ¿no? Todos los territorios están definidos por límites, los mismos que se fijaron en algún momento de su vida republicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, los límites del territorio boliviano se fijaron el 6 de agosto de 1825, cuando se creó, ¿no?, la República de Bolivia, ¿no? Entonces, esos son los límites administrativos, pero tiene límites físicos. Por ejemplo, Bolivia limita con Chile por la cadena montañosa, ¿no? Limita con Brasil por el río Paraguay, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Son los límites físicos, ¿no? O también limitan por, digamos, lagos, o limitan por el mismo océano. El otro elemento fundamental en los territorios es el clima. ¿Por qué el clima es fundamental? Porque el clima también es factor de desarrollo, ¿no? O sea, el clima permite que los países puedan desarrollarse, ¿no?, económicamente, porque dependen de su actividad comercial o especialmente de su actividad agropecuaria. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis del globo terráqueo, vemos que los países más pobres se encuentran en el área ecuatorial y los países más ricos se encuentran, digamos, trópicos, ¿no? O sea, entre el polo y la parte ecuatorial están los trópicos. Tanto el trópico de Cáncer como el de Capricornio, ahí se ubican los países más ricos del mundo. ¿Por qué razón? Porque lógicamente en los países ecuatoriales el clima no permite, ¿no?, que se desarrolle la capa vegetal que es factor de riqueza de la agricultura. Entonces ahí tenemos a Bolivia, tenemos parte de Brasil, y ahí entran todos los países africanos. Todos los países pobres están en la capa ecuatorial. Y no así, por ejemplo, en los trópicos. En los trópicos, tanto en la parte norte como en la parte sur, en la parte norte tenemos a los Estados Unidos y todos los países europeos. Fíjense cómo el clima influye en el desarrollo económico de los países. También el clima, no solamente por su ubicación geográfica, sino por su altitud. Fíjense que el clima frío no influye mucho en la economía. Por ejemplo, en el altiplano boliviano muy pocas cosas se pueden producir. Por lo tanto, es un territorio pobre. Tanto la población es pobre como, lógicamente, digamos, las actividades son pobres. El Tíbet es otro lugar, digamos, altísimo, donde el clima es bastante frío, ¿no?, que no permite desarrollar ninguna actividad económica. Por lo tanto, el clima es fundamental. O, por ejemplo, los países que están en las partes polares, prácticamente no hay desarrollo económico de tipo agropecuario. El otro elemento fundamental de los territorios son los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales es de suma importancia en los territorios, porque estos garantizan la supervivencia de la población actual y futura. Entonces, cuando los países tienen más recursos naturales, tienen futuro. Cuando los países no tienen o han agotado sus recursos
naturales, como por ejemplo África, o sea, y sumido en una gran pobreza, ¿no? Entonces no tienen mucho futuro. Entonces es importantísimo, ¿no?, los recursos naturales dentro de los territorios. Estos recursos naturales, evidentemente, son los renovables y los no renovables. Los recursos renovables son todos aquellos recursos que tienen un proceso por el cual se regeneran, ¿no?, o renuevan cada ciclo nuevo. O sea, hay ciclos de producción, por lo tanto, se regeneran, por ejemplo, la actividad forestal, ¿no? La actividad forestal, el viento, ¿no?, la radiación solar, son recursos renovables. Así como también tenemos los recursos no renovables, aquellos que no pueden renovarse naturalmente. O sea, si se agotan, se agotaron. El hombre no puede hacer absolutamente nada. Todo lo que es, por ejemplo, los hidrocarburos, el gas, el petróleo, el carbón, los metales, los pétreos, inclusive hasta el agua, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, que nosotros tomemos en cuenta el tema de los recursos renovables y los no renovables. ¿Cómo se formaron los territorios? Eso es muy importante que podamos definir. Los territorios han pasado por un largo periodo de formación. Y esto comienza con el hombre, cuando el hombre lo define como su lugar de hábitat, ¿verdad? Entonces, como su espacio de convivencia y desarrollo. Este periodo de formación se da a través de la historia. Primeramente fueron los imperios. ¿Qué es un imperio? ¿No? Un imperio es un estado multirreligioso, multiétnico, que consiguió al menos parte de un territorio por conquista o anexión y que además mantiene una expansión constante mientras no haya presiones externas o internas de tipo económico, qué sé yo, ¿no? También podemos nosotros definir a un estado en cuyo frente está el emperador. O sea, estamos hablando del concepto antiguo del imperio, ¿no? El imperio tenía un emperador que manejaba todo un vasto territorio en el planeta, ¿no? Entre los imperios más importantes que hemos tenido tenemos el imperio romano, el imperio persa, el imperio incaico, entonces que manejaban un vasto territorio dentro de los continentes. El otro elemento fundamental de la definición del territorio son las regiones. Las regiones son territorios que se caracterizan por contener grandes áreas de tierra con una identificación propia, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de que la Amazonía es una región, pero la Amazonía, ¿no?, comprende gran parte de Brasil, gran parte de Bolivia, gran parte de Perú, gran parte de Colombia, gran parte de Venezuela, y entra Guayana, Surinam, qué sé yo, Guayana Francesa, ¿no? Entonces, esa es una región, ¿no?, que se caracteriza por tener recursos naturales, ¿no?, especialmente forestales. Pero, por ejemplo, también tenemos otra región bastante grande, que es el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico, ¿no?, abarca muchos países productores de petróleo, ¿no? Pero también tenemos otra región, por ejemplo, que es el Atlántico Norte. El Atlántico Norte está compuesto por muchos países que se encuentran en esa parte, ¿no?, y que más se caracteriza por su producción industrial, agropecuaria, pero especialmente, digamos, el Atlántico Norte se ha caracterizado por ser una región de unidad, digamos, de defensa militar. También tenemos regiones características como, por ejemplo, el altiplano boliviano. El altiplano boliviano es una región muy particular, tiene una característica especial de clima, de vegetación, de fauna, de flora, ¿no? Entonces, o el desierto del Sahara es otra región que abarca, digamos, varios países, ¿no? O la región se caracteriza por su vocación, también puede ser una vocación productiva, por ejemplo, puede ser el norte integrado del departamento de Santa Cruz, ¿no?, donde se produce mucha agropecuaria, mucha caña, mucha leche, ¿no? O el Chaco boliviano, donde se produce madera, se produce carne, ¿no? Entonces, ese es el concepto de región. El concepto de nación, ¿no?,
Fíjense, el concepto de nación es un territorio también bastante amplio, puede abarcar varios países, como en el caso de la nación guaraní, por ejemplo, ¿no? La nación guaraní es un territorio bastante amplio que abarca territorios de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, ¿no? Entonces, donde hay una nación guaraní que habita en estos países y su característica es que habla el guaraní. Lo mismo pasa con la nación de habla quechua, ¿no? Que están en un territorio bastante amplio que empieza en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, la Argentina y parte de Chile inclusive, ¿no? Entonces, el otro elemento territorial que debemos definir son la ciudad, ¿no? Las ciudades. Las ciudades es un territorio, ¿no? Son territorios definidos físicamente, ¿no? Por, lógicamente, límites, ¿no? Por límites donde viven grandes cantidades de personas en altas densidades poblacionales. La densidad es la cantidad de personas que vive por una hectárea, ¿no? En una hectárea, ¿no? o por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Santa Cruz, nuestra ciudad es una ciudad, se caracteriza normalmente por tener una densidad media, o sea, 50 personas por hectárea. Sin embargo, la Villa Primero de Mayo, fíjense ustedes, estamos hablando de la misma ciudad, pero en la Villa Primero de Mayo la densidad es mucho más alta, ¿no? Son 150 personas por hectárea. Pero si hablamos de densidades muy altas, estamos hablando de Hong Kong, donde viven entre 500 y 1000 personas por hectárea. Entonces, esas son las ciudades. Los territorios se dividen, no tienen división territorial. Habíamos hablado hace rato de los límites administrativos. Y ahí vamos a hablar de los países. Los países están definidos por fronteras. Estas fronteras ya fueron fijadas en el momento en que se creó la vida republicana del país. Entonces, en el caso boliviano hemos dicho de que cuando se creó en 1825 se definieron las fronteras, pero lamentablemente en nuestro caso quedaron algunas partes medias indefinidas, ¿no? Que nos llevaron, digamos, a guerra, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Chaco la perdimos porque hubo una parte del territorio del Chaco que no fue muy definido, por lo tanto nos fuimos a una guerra para poder definir los límites territoriales. O en el caso, digamos, del litoral boliviano que lo perdimos por la ambición de Chile que al final nos quitó, o la ambición de Brasil que nos quitó todo el Acre, o también los límites territoriales, digamos, han sido definidos, ¿no? En algún momento, o las pérdidas de nuestros territorios, ¿no? Por convenio, por ejemplo, cuando le entregamos a la Argentina el Chaco Boreal por un convenio, o digamos, cuando Melgarejo le regaló el Mato Grosso a Brasil por un caballo, y así sucesivamente. Entonces, nuestros límites territoriales, ¿no? Han definido lo que es nuestro país, pero también los territorios pueden agrandarse, no siempre, digamos, por conquista, ¿no? También pueden agrandarse por compra. Por ejemplo, Alaska fue vendido por Rusia a los Estados Unidos en un momento de la vida de Rusia. Algunos estados norteamericanos pertenecían a México y fueron comprados, ¿no? Como California, por ejemplo, ¿no? Entonces, los países están definidos por fronteras y estas fronteras están definidas por hitos. Son mojones de hormigón que están colocados que definen los límites. Y en algunos lugares son cerros, montañas o son ríos que definen, digamos, el territorio de un país. Tenemos las gobernaciones, tenemos el país y tenemos las gobernaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, Bolivia está dividido en este momento en 9 gobernaciones. Anteriormente la división era por departamentos, ahora se llaman gobernaciones. Pero antiguamente la gobernación de Santa Cruz era muy diferente. La gobernación de Santa Cruz durante la época colonial era una gobernación que era mucho más grande que el territorio que hoy día tiene Bolivia. O sea, abarcaba toda la parte, digamos, del Acre, ¿no? Pando, Beni, ¿no? Santa Cruz y prácticamente el Chaco, ¿no? Todo eso era la gobernación de Santa Cruz. Hoy en día es diferente, ¿no? La gobernación de Santa Cruz circunscribe a lo que era el antiguo departamento de Santa Cruz. Bueno, dentro de este territorio de las gobernaciones están las provincias, ¿no? En el caso cruceño no tenemos
digamos, aquí las provincias en Santa Cruz, ¿no? Son territorios más pequeños dentro, digamos, de lo que es el territorio de la gobernación. Los territorios de las provincias han sido definidos por razones netamente administrativas. En las provincias, cada provincia tiene, digamos, municipios y tiene una capital provincial. En el caso de la provincia de Andrés Ibáñez, que abarca varios municipios, la capital de la provincia de Andrés Ibáñez es Cotoca. Dentro de las provincias tenemos los municipios, ¿no? Entonces, tenemos en el caso cruceño, ¿no? Tenemos algo así como más de 50 municipios y dentro de lo que es Bolivia tenemos más de 300 municipios. Son territorios más pequeños que están contenidos dentro de las provincias. Estos territorios tienen sus propios límites físicos identificados inclusive por hitos, ¿no? Para que no se peleen entre los municipios, ¿no? Se definen hitos, ¿no? Entonces, o también como en los países, son límites naturales, o son cadenas montañosas, o son pequeños riachuelos que están dentro y están definiendo lo que es un municipio, ¿no? Entonces, los municipios se caracterizan por tener una población y una gestión administrativa netamente autónoma. O sea, además pueden gobernarse a través de sus propias normas, pueden tener sus propias normas, respetando siempre la normativa nacional. Los municipios a su vez se dividen en cantones, o sea, más pequeñitos todavía. O sea, son subdivisiones municipales, que lo hacen con fines más que administrativos políticos. Entonces, los cantones manejan el tema de salud y educación. Por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra tiene el cantón de Montero Hoyos, tiene el cantón Paurito, tiene el cantón de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y el cantón del Palmar del Oratorio. Entonces, como municipio está dividido en 4 cantones. Dentro de las ciudades, nosotros que ya hemos hablado, tenemos barrios, ¿no? Son territorios más pequeños de extensiones en la ciudad que están indefinidas. Entonces, porque no hay un lugar, no hay un límite donde diga aquí termina el barrio tanto y empieza el barrio tanto. O sea, todo el mundo se apropia del barrio. Cada uno sabe en qué barrio vive, pero uno no sabe cuál es la línea de cruce de un barrio a otro. Los barrios son una herencia histórica que vienen desde las primeras ciudades. Ya los barrios existían en las ciudades antiguas. Babilonia tenía sus propios barrios, ¿no? La ciudad egipcia tenía sus propios barrios. Las ciudades romanas también tenían sus propios barrios, estaban definidos. O sea que el término barrio viene de una historia mucho más antigua. Hay otro territorio que se ha ido perdiendo con el tiempo, las parroquias. Es otro territorio, es un territorio que se crearon por la Iglesia Católica allá en la época medieval, ¿no? Entonces, que hasta el día de hoy, por ejemplo, los territorios parroquiales, ¿no?, funcionan. No son muy definitivas, no son muy drásticas, no son muy real, pero sí, digamos, están ahí, ¿no? Cada parroquia sabe quiénes son sus feligreses. Lógicamente que las parroquias están en estos momentos solamente en circunscripción de cuántos feligreses son los que están en esa parroquia. Pero antiguamente era diferente. Las parroquias pertenecían a los obispados. Los obispados en la Edad Media eran territorios reales a los cuales se les cobraba impuestos. Y una parte iba para el obispo, para la iglesia, y otra parte iba para el rey. De ahí viene la palabra parroquiano. O sea, el parroquiano es el ciudadano que pertenece a una parroquia. Es un territorio. Dentro de las ciudades también tenemos los distritos que pertenecen al municipio. Entonces tenemos, inclusive hay municipios rurales, hay distritos rurales y hay distritos urbanos. Y todo esto se lo hace en base, digamos, a una organización netamente administrativa, con la finalidad de poder dar ciertos servicios y equipamiento a la población. Por ejemplo, tenemos equipamientos distritales como hospitales de segundo nivel, como unidades educativas de nivel distrital. Tenemos, por ejemplo, mercados distritales, ¿no? Entonces, que supuestamente deberían funcionar y estar funcionando en estos espacios territoriales que abarcan varias unidades vecinales. En cada distrito también hay una subalcaldía, ¿no? Entonces,
Es una subalcaldía, digamos, es netamente distrital, con la finalidad de que pueda ser o servir, digamos, a una cierta cantidad de población, especialmente a una población de unas más o menos 100.000 habitantes. Y tenemos las unidades vecinales. Son territorios más pequeños, ¿no? Son territorios más pequeños que son prácticamente o deberían ser pequeñas ciudades, ¿no? O sea, las unidades vecinales, ¿no? Deberían no ser mayores a 5.000 habitantes, ¿no? Mientras los distritos deberían ser no mayores a 100.000, las unidades vecinales son más pequeñas, ¿no? Es un territorio donde hay un cierto equipamiento para esa cantidad de población. Especialmente, por ejemplo, en salud debería haber una posta sanitaria, debería haber o un hospital de primer nivel, que es lo que se llama más o menos. Debería haber un pequeño centro comercial, debería haber, digamos, una plazuela, debería haber un equipamiento ¿no? administrativo, ¿no? Entonces, las unidades vecinales son territorios mucho más pequeños. En el caso cruceño tenemos más de 300 unidades vecinales. Después vienen los manzanos. Los manzanos es un territorio mucho más pequeño donde lógicamente ya podemos identificar a una población que vive en función más o menos a el tipo de vivienda, pueden ser edificios, pero son territorios pequeños que están limitados por las calles. Lo interesante acá, por ejemplo, es que el manzano, el territorio de Manzano, más o menos tiene su historia, nace como nombre allá a finales del siglo XIX. Se hace una remodelación de la ciudad de Barcelona. Entonces, allá, por ejemplo, en Barcelona se llama el Plan Cerda. Este plan define el tamaño de un espacio dentro de la ciudad. Y dice el tamaño va a ser de 100%. O sea, 100%, y le da el nombre de Manzano. Entonces, el arquitecto Cerda, que fue Ildefonso Cerda, fue aquel que le dio el nombre de Manzano, lo sustrajo de una práctica que se hacía en la Edad Media, el señor feudal, ¿no? A todos aquellos trabajadores que le acompañaban durante mucho tiempo, en premio les regalaba un pedazo de terreno que se llamaba el manso feudal. Entonces, ese manso feudal era un terreno que este señor feudal le regalaba a su trabajador o a la gente que lo acompañaba, no por sus servicios prestados durante toda su vida. Entonces, el arquitecto Cerda, ¿no? define el manzano o la manzana para la remodelación de Barcelona allá a finales del siglo XIX, ¿no? Ahora hablemos de los límites territoriales, los continentes. Los continentes son el territorio más grande que hay en la Tierra, ¿no? Los territorios mucho más grandes de una tierra continua que se llama, ¿no? El término continente se usa para definir entre las diversas áreas extensas de la Tierra, ¿no? Dividida, ¿no? por, digamos, los mares y los océanos, ¿no? específicamente, ¿no? Entonces tenemos en el mundo, tenemos el continente americano, tenemos el continente africano, tenemos el continente europeo, tenemos el continente asiático y tenemos el continente de Oceanía, ¿no? que lógicamente en cada continente entran muchísimos países, ¿no? Y tenemos otra lección acá, que es los límites de un país. Un país es un territorio que se caracteriza, dice, geográfica y culturalmente. Tiene una característica propia, que puede o no construir un Estado soberano o una entidad política dentro de un Estado. Se utiliza el sinónimo de Estado, ¿no? al conjunto de instituciones políticas dotadas de un territorio, población, soberanía. El Estado comprende todas estas cosas de las cuales estamos hablando y lógicamente está definido por frontera. Entonces, la frontera son lo que definen, digamos, las colindancias. La frontera es la colindancia con otros países. Otro elemento de los territorios son las plataformas continentales. Los países que dan a la parte, digamos, de los océanos, el límite territorial no termina ahí, no termina donde terminó la playa. La continuidad territorial, el límite de ese país, no, se adentra en el mar 200 millas. O sea que estamos hablando de unos 300 kilómetros. El límite territorial de ese país es 300 kilómetros mar adentro.
Entonces eso es muy importante, ¿no?, que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Por eso es que Chile, ¿no?, se encapricha a veces en no darle a Bolivia, ¿no?, un territorio, porque sabe que no solamente es un puerto, tiene que darle continuidad territorial que va 300 kilómetros más adentro. El otro elemento que tenemos acá son las aguas internacionales, donde termina el límite territorial de la continuidad, ¿no?, territorial por debajo del mar, ¿no?, son las aguas internacionales. Las aguas internacionales son de propiedad de todo el mundo. Por ahí, digamos, se puede pescar, por ahí, digamos, van todos los barcos, o sea, ahí nadie le pide nada a nadie, ¿no? Son como tierra, aguas de nadie, ¿no? Son aguas internacionales que se llaman. Así como hay aguas internacionales, tenemos los espacios aéreos. Los países tienen derecho sobre el espacio aéreo a una altura de 10 kilómetros por arriba. Entonces, el espacio aéreo es de 10 kilómetros. Por lo tanto, no, un avión que viene, por ejemplo, de Argentina y pasa por Santa Cruz, ¿no?, vía Estados Unidos, tiene que pasar a una altura de 10 kilómetros. Si el avión baja, tiene que pedir permiso para que las autoridades bolivianas le autoricen bajar, ¿no?, y puedan bajar a menor altura, porque lógicamente está en un espacio aéreo de ese país. El espacio aéreo de propiedad de un país son 10 kilómetros. Arriba de 10 kilómetros, evidentemente, el espacio es de todo el mundo. El otro elemento fundamental de los territorios es el espacio electromagnético. El espacio electromagnético es un espacio donde se genera el espectro electromagnético, ¿no?, y es un bien público que está sujeto a reglamentación geográfica específica, ¿no?, de cada estado. Entonces, el espacio electromagnético es un recurso natural limitado, al cual, por la importancia que se registra para el desarrollo de las telecomunicaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren poner un canal de televisión, tienen que solicitar, pedir permiso para que las autoridades nacionales le puedan permitir, para que ustedes puedan ingresar a este espacio electromagnético o, por ejemplo, colocar una radioemisora, lo mismo, ¿no? Entonces, el espacio electromagnético es muy importante. El otro elemento fundamental son las órbitas geoestacionarias, ¿no? O sea, todos los países tienen derecho de tener sus propios satélites. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos, que no sabemos dónde está, ¿no?, tenemos un satélite, ¿no?, que lógicamente el satélite está orbitando en una órbita geoestacionaria, ¿no? ¿Qué significa geoestacionaria? Que a medida que gira la Tierra, gira lo mismo el satélite. No es lo mismo que los otros satélites. Los satélites de comunicación, por ejemplo, están a 30.000 kilómetros y eso depende ya de la tecnología. Están, digamos, dentro de lo que podríamos decir un territorio de nadie, espacialmente hablando. O sea, esos son los territorios, esos son los satélites de comunicación, ¿no?, que lógicamente nosotros no tenemos. El otro elemento fundamental que hablamos en la materia es el suelo, ¿no? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, ¿no?, considerada, dice, la parte biológicamente activa, ¿no?, biológicamente activa, donde se dan las actividades especialmente agropecuarias. El suelo es muy importante en los territorios, porque dependiendo también de la riqueza de esta, digamos, depende mucho la supervivencia de la población. Pero también el subsuelo es importante, ¿no? El subsuelo es tan importante como el suelo. Pero aquí, por ejemplo, la población no es dueña del subsuelo. La población puede ser dueña del suelo, pero no del subsuelo, ¿no? Entonces, quien tiene derecho sobre el subsuelo y su riqueza es el Estado, ¿no?, en el caso de Bolivia. En el caso de los Estados Unidos es diferente, porque el que compra una casa y encuentra petróleo es de él, ¿no? Pero en el caso de Bolivia no es así, ¿no? Todo lo que es petróleo, gas, oro, uranio, carbón, material pétreo, qué sé yo, en el subsuelo boliviano es del Estado.